Muy buenos días a todos. Soy Marta Blackwell, vicepresidenta del Consejo Canadiense para las Américas, y es un gusto darles la bienvenida al sexto episodio de nuestra serie Colombia sigue buscando el centro, Elecciones 2026. Ahora es un placer presentar a nuestros invitados de hoy, dos destacados empresarios que nos acompañan para compartir sus perspectivas. David Bojanini, expresidente ejecutivo del Grupo Sura, y Antonio Celia, expresidente ejecutivo de Promigas. Y nuestros distinguidos anfitriones, Sandra Borda, profesora e investigadora en la Universidad de los Andes, y Ken Frankel, presidente del Consejo Canadiense para las Américas. Y con eso le paso la palabra a Sandra para comenzar la conversación. Sandra. Hola Marta, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, tardes o noches para los que nos vean en diferido, dependiendo de la hora en la que estén. Es un gusto de nuevo reencontrarnos en este espacio, que es un espacio dedicado, como ya saben ustedes, a la discusión sobre lo que es, las probabilidades que tiene, la dinámica que tiene el centro político en Colombia. Esta es una serie que hemos hecho. Esta es su segunda temporada, ya la iniciamos en el proceso electoral pasado. Este es el sexto capítulo y digamos que lo que hacemos acá es discutir justamente las ideas, cuáles son, qué nutre el centro político, en qué consiste y digamos hemos empezado una dinámica que a mí particularmente me parece muy interesante y es conversar sobre este tema no solamente con políticos, sino hoy particularmente tenemos representantes destacados del sector privado que por supuesto tiene que hacer parte integral de esta discusión sobre el centro político y sobre nuestro próximo proceso electoral. Entonces es un gusto estar con Antonio Celia y con David Bojanini. Voy a empezar digamos, con la pregunta y con la discusión con la que siempre empezamos esta serie, que tiene que ver justamente con la utilización del término centro político. En estos 6 capítulos que hemos hecho hasta ahora hay distintas reacciones emocionales y racionales frente al uso del término centro político, y quería preguntarle, y tal vez voy a empezar con David, ¿qué tan cómodo se siente con el uso del término centro político? ¿Cómo concibe el centro político? ¿Qué entiende? ¿Qué reacción emocional y racional de nuevo le produce la utilización del término? Y luego le diría a Antonio que también responda la misma pregunta. Bueno, Sandra, muchas gracias y gracias al Consejo Canadiense por esta invitación. Eh, yo diría que el centro eh, se define por lo que pasa en los extremos. Entonces, el mundo se ha venido polarizando, se han venido creando extremos y, y esos extremos se han, digamos, fortalecido y se han atrincherado mucho más en los últimos años. Pues tenemos lo que se puede llamar la extrema derecha o la extrema izquierda y eh, su comportamiento puede ser similar en los extremos en la manera de abordar los problemas, en fin, y por eso de pronto quienes no quieren estar ni en un extremo ni en el otro, empiezan a pensar en ideas de centro. Entonces, ¿qué sería para mí lo que yo definiría como el centro? Es la capacidad no de irse por dogmas o por lo que un grupo diga, sino tratar de ver todo el panorama político, ver todo, digamos, frente a un problema específico donde hay que tener una postura, ser capaz de ver todos los ángulos y ser capaz objetivamente y con buena información de pensar y decidir qué puede ser la mejor solución frente a un problema, pero no simplemente porque yo estoy en este extremo y el dogma de este extremo es que tenemos que abordar esto de esta manera, entonces yo tengo que agachar la cabeza y decir que así es. Yo creo que el centro tiene una virtud, que es la de poder
analizar, poder ser empático, poder escuchar, poder ver, oír y escuchar los puntos de vista diferentes y ser capaz de decidir por lo que el centro piensa que puede ser mejor para el país. Yo me siento cómodo pensando de esa manera, porque no me gusta de ninguna manera ser forzado a los dogmas o los paradigmas que plantee un grupo determinado. Es bueno analizar en un mundo cambiante todos los puntos de vista. Yo diría que, pues para empezar y no alargarme demasiado, esa es como mi visión de lo que sería el centro. Son como alguien nos decía, grises de alta confianza. Ay, esto sigue pasando hasta el último de los días. Que Grises decía, pero además con altos niveles de pragmatismo, ¿no? David, ¿a eso suena lo que propones? Pues claro, Sí. o sea, es que, por ejemplo, ¿qué ha pasado en el país? Que si alguien de centro plantea una idea que a lo mejor la derecha planteó en un momento dado, entonces el polo opuesto tiende a descalificar a esa persona y llevarla al extremo, es decir, o lo contrario que ocurre más, los de extrema derecha decir que una persona de centro es de izquierda porque no piensa como la derecha lo está planteando. Entonces, Ujú, se acaba la posibilidad de pensar, la capacidad de discernir muchas cosas. ujú. Muy bien. Antonio. Bueno, sí, yo me siento bien en el centro, pero para mí es un término relativamente nuevo, porque yo a pesar de no ser, bueno, primero agradecimientos a Ken, Sandra y David, un gusto enorme estar con ustedes aquí después de tanto tiempo, a la Cámara Colombo Canadiense, gracias por propiciar este tipo de encuentros. Para mí el término es relativamente nuevo porque yo siempre, a pesar de no ser militante político, siempre me consideré liberal. Eh, entonces, pero ese liberalismo ahora cae dentro del centro. Una forma anecdótica de ilustrar lo que yo creo que es el centro, la viví cuando tuvimos una discusión a raíz de un conversatorio que teníamos y estaba en auge, que todavía sigue, el asesinato de líderes sociales. Entonces alguien decía, sobre el asesinato de líderes sociales, la izquierda dice que es un crimen de Estado, que son crímenes de Estado, y la derecha dice que son líos de faldas. Dice, eso no puede ser. Tiene que haber alguien que no califique eso de ninguna de las formas. Entonces el centro un poco es, no, miremos cada caso con detenimiento, analicemos qué pasa. Entonces yo creo que hay muchas definiciones de centro. Y me parece importante que nosotros empecemos los del centro a identificar el centro por los resultados políticos que históricamente ha dado a lo largo de las democracias en el mundo. El centro es democracia liberal, el centro es la socialdemocracia que reconstruyó Europa, el centro es parte de los gobiernos de Díaz Camargo y de Restrepo que tantos resultados buenos dieron para Colombia. Por otro lado, también es menos emociones, más razón, respeto por los demás, inclusión, y es un poco también ese equilibrio que tiene que existir en estos diálogos exacerbados entre izquierda y derecha, polarizaciones, que unos quieren libertad extrema y otros quieren igualdad extrema. Yo creo que ni lo uno ni lo otro, no puede haber definiciones radicales y en todos estos temas tan importantes para la sociedad tiene que haber equilibrios o posiciones intermedias. Eh, en otro tema, por ejemplo, en materia de impuestos, que tanto importa a los empresarios, el centro promueve un capitalismo controlado, regulado inteligentemente, donde el sector privado tenga unos impuestos equilibrados tal que contribuyan con toda la inversión social que hay que hacer, pero a la vez se aliente la inversión. Todas esas son posiciones de centro. Inclusive yo creo que en una cierta época se recogió la posición de centro en la tercera vía, que yo creo que ahora está como medio calumniada, pero dio unos resultados realmente muy buenos. Ahora, ¿qué le dicen a uno? Es que el centro no emociona. Pues yo no creo eso y de pronto me estoy metiendo en un terreno que vamos a tocar más adelante. Yo creo que cuando uno mira además las encuestas, Sandra, David y amigos,
encuentra que la mayoría de la gente se define en Colombia como de centro. A lo mejor tienen sus propias definiciones, lo cual está bien. Pero entonces un candidato que se dice de centro, se denomina de centro, se pregunta, bueno, ¿y qué está pasando que esa gente no vota por mí? Que se supone que yo reflejo sus ideas de moderación, de racionalidad, de mitezza, como decía Bobbio. ¿Qué está pasando? Debe ser que yo no les he explicado bien, yo no he recurrido a algunas emociones que ellos tienen para que voten por mí, porque uno vota por emociones, pero sí conviene repasar qué está pasando, que a pesar, no obstante, que hay mucha gente que se dice pertenecer al centro, no estamos logrando los resultados. Ahora, esto también tiene que ver con, obviamente, la polarización. Y después convendría como mirar cuál fue el punto de inflexión de la polarización. ¿Desde cuándo estamos tan radicalizados? En Colombia, porque las otras son de otra índole. Entonces, conclusión, sí, yo me siento cómodo con el centro. Hay que redefinirlo. Yo creo que hay que hacer pedagogía. Los resultados de los partidos políticos que han aplicado políticas del centro han sido transformadores y han sido esenciales en la mejora de muchas sociedades. Bueno, gracias, señores. Tomando ese tema, en el pasado había uno o dos temas que hasta cierto punto eran líneas rojas para el centro o que se definieron hasta cierto punto del centro, y estoy hablando, por ejemplo, hace 3 años y más, era el apoyo para el acuerdo de paz. Eso ya no está sobre la mesa como una línea roja para el centro. Pero ¿ustedes creen que hay ciertos temas que hay que tener un punto de vista consistente para ser, o sea, considerado como del centro? Antonio, ¿quieres empezar con este? Como que dice, no te entendí muy bien que No, o sea, hay una línea roja o líneas rojas para ser o no ser del centro. Hay unos temas que en los cuales hay que creer para ser del centro. Diría yo que en el pasado el apoyo para el acuerdo de paz era uno de esos temas, ¿no? Empezamos hace 3 años con Humberto de la Calle, entonces hablaba siempre del apoyo para el acuerdo de paz para ser una condición para ser considerado del centro. Entonces, la pregunta es sí, si usted cree que ahora hay unos temas que se usa para definir un poco el centro. sí, sí, Añadiría solamente a esa pregunta, Antonio, perdona, digamos, para darle un ángulo adicional, no solamente los temas, sino la condición misma. Robledo, por ejemplo, acá decía, en el centro uno no puede pensar, el centro concebido pues como esta coalición que se están armando ellos con Sergio Fajardo y demás, él decía, uno no puede concebir que en el centro esté gente que ha hecho parte de gobiernos que le han hecho tanto daño al país. Entonces, gente que ha estado en el gobierno de Uribe, gente que ha estado en el gobierno Petro, pues no puede estar en el centro, ¿sí? Porque digamos, han producido resultados y han generado daños y además no comparten las ideas. Esa es una línea roja que ellos dividen, que ellos trazan, perdón. Entonces, la pregunta también es no solamente en cuáles son las posiciones en ciertos temas que ustedes consideran son como fundamentales para definirse como de centro, sino también en términos de militancia política, con qué condiciones debería cumplir una persona que eventualmente esté pensando en militar en el centro. sí, yo creo que, digamos, en esencia, hay elementos inherentes al centro que son imperativos, es decir, el respeto por las ideas ajenas, los derechos humanos, las decisiones basadas en evidencia, todo eso hace parte del centro. Eh, en lo que dice Robledo, pues yo eso lo entiendo, pero yo creo que hace parte como de un juicio particular de personas que no pertenecen al centro por su pasado, lo cual, como digo, es parte de una mecánica de acuerdos de política. Eh, no sé si uno puede ser tan taxativo en eso. Yo me reservo esa opinión porque eso tiene que ver con una cuestión personalizada. Lo que sí veo es que los grandes problemas del país son enfocados de manera distinta por izquierda, derecha o centro. Y yo creo que ahí está el quid de la discusión. Me explico. Nadie discute
que la seguridad es un elemento fundamental para el bienestar de las sociedades. ¿Sí? ¿Cómo logras la seguridad? ¿Sí? Y ahí hay todos los matices que quiera, y ahí es donde no hay acuerdo. El centro procura por una seguridad que tenga que ver con el control del territorio, con un Estado fuerte, pero con diálogo, con inversión social, con toda una suerte de mecanismos y herramientas que hacen que uno integre gente a la sociedad que hoy en día está generando temas de violencia. Aunque yo creo, esto se sale un poquito del tema, creo que tenemos que empezar a cambiar de lenguaje. Ya no podemos seguir hablando de guerra. Yo creo que ya no podemos seguir hablando de conflictos, sino de violencia. Las definiciones importan mucho porque tienen que ver con los diagnósticos y con las soluciones. Ahora, ¿dónde el centro tiene una prerrogativa fundamental? En el modelo de desarrollo, ¿sí? El modelo de desarrollo del centro tiene que ver con democracia liberal, equilibrio de poderes, respeto de la propiedad privada, capitalismo que ha triunfado se ha quedado solo, pero, y aquí viene una diferencia con la derecha y seguramente con la izquierda, y siendo nosotros empresarios, este tema importa mucho, yo quiero capitalismo, pero quiero un capitalismo decente, quiero un capitalismo regulado inteligentemente, lo cual es una tarea siempre difícil. Entonces, en tratándose de los problemas del país, yo creo que vamos a estar de acuerdo en cuáles son los problemas. La diferencia está en cómo lo resuelve la derecha, cómo lo resuelve la izquierda y cómo lo resuelve el centro. Un último ejemplo, educación, donde tenemos un atraso descomunal y deberíamos estar todos desvelados por la mala calidad de educación que tiene Colombia. Es patético. Un solo número, el 50% de los niñitos de 10 años en Colombia no entienden un texto simple en que leen. Y nosotros estamos hablando de asambleas constituyentes, no tiene sentido. Entonces, todos queremos educación de calidad, ¿sí? La izquierda dice, seguramente, todo tiene que ser por cuenta del gobierno, todo tiene que ser estatal. La derecha no, amplitud privada. El centro puede utilizar diferentes alternativas que funcionen y que den resultados y que se cumplan con esos propósitos los objetivos. Esas son como unas ideas alrededor de lo que yo creo que es el centro en esta materia. David, Bueno, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Antonio. Yo diría que las líneas rojas para el centro, pues algunas, podría ser el dogmatismo. No puede haber una sola forma de ver las cosas. Respeto a la institucionalidad es fundamental. En fin, la democracia, como lo mencionó Antonio, es fundamental para las personas de centro. ¿Qué pasa? Los extremos siempre tratan de violentar la institucionalidad para imponer sus ideas, tratan de pues, mirar las cosas desde un solo punto de vista. Por ejemplo, el tema de seguridad que ahora mencionaba Antonio. Pues ya hemos escuchado candidatos decir que es que la solución es bala. Yo creo que esa es una solución muy pobre al tema de la seguridad. Estamos en una crisis grave de seguridad, pero para mejorar la seguridad del país hay una serie de medidas que hay que tomar que van mucho más allá de la fuerza. Sin duda, hay que fortalecer las Fuerzas Armadas y fortalecer la autoridad, pero también fortalecer la justicia, la inteligencia militar y la inteligencia en general, la tecnología. Pues es lamentable que hoy los que están usando la tecnología de drones y todo esto son los grupos armados para atacar a la población y a las Fuerzas Armadas. Entonces, fíjese que hay una serie de cosas, pero sin duda lo que mencionó Antonio, para mejorar la seguridad hay que hacer inversión social. La presencia en el territorio no es solo de la fuerza pública, sino la presencia en el territorio tiene que ser con inversión social. Porque yo siempre he pensado una cosa, y es que aquí se habla mucho de igualdad,
La igualdad es una cosa muy utópica, pero la equidad sí es algo que se puede lograr en buena medida, y es la equidad en lo público. Entonces, cuando hablamos de inversión en el territorio, yo digo servicios públicos, pues agua, energía, servicios de sanidad, alcantarillados, pero también la salud, la educación, la justicia, en fin, si los gobiernos se dedicaran a invertir más en estas cosas que son públicas, donde debe haber equidad en el territorio, pues se mejoraría mucho la seguridad y ayudaría a que el país estuviera mejor en ese sentido. Pero además, en muchos otros, que es lo que hace que la gente no tenga esperanzas, que los grupos armados tomen el vacío que deja el Estado en el territorio y empiece a haber unas fuerzas ilegales que son las que están controlando mucha parte del territorio. Entonces, yo diría que para el centro, regresando un poco a la pregunta, sí hay unas líneas rojas, y es que las soluciones tienen que ser soluciones que miren los problemas desde todos los ángulos. Pues un problema de seguridad no es simplemente unos señores que están haciendo algo ilegal y queriendo controlarse el territorio, sino que son territorios también donde el Estado no ha tenido su presencia y que requieren muchas otras cosas. Pero ese es un buen ejemplo, porque mucha gente va a las soluciones simplistas, y es decir, vamos a usar la fuerza para recuperar la seguridad. Y pues ese es un problema que pues es una estrategia de nunca acabar y de nunca llegar a una solución. Entonces, ahí hay ese para mí es un excelente ejemplo de lo que el centro no debía hacer. Y hemos caído mucho en eso. Y eso, cuando ahora Antonio hablaba de emociones, hay gente que piensa que el país está saliendo de las manos, que no hay autoridad y que necesitamos un gobierno de una mano muy fuerte. Y entonces ponen los ejemplos de líderes autocráticos que hoy están proliferando en el mundo, como que con esos tipos de líderes vamos a solucionar muchos problemas del país. Esas posiciones no pueden ser posiciones de centro, porque cuando empezamos a hablar de líderes autocráticos, empezamos a violentar la institucionalidad, la democracia, los derechos humanos, un mundo de cosas que son muy importantes hoy en la vida de la gente. Si puedo meter baza, puedo. Sí, Claro. Sandra, permiso. por favor, claro que sí, No, adelante. yo creo eso. Yo creo que también algo que no se nos debe olvidar y que creo que con frecuencia se les pasa a nuestros dirigentes políticos es la quintesencia del compromiso del político con el ciudadano, que se resume en un contrato social que tiene fundamentalmente 5 partes: empleo, salud, educación, seguridad y asistencia a los más desvalidos y a la vejez. Y si uno mira todo eso más la corrupción, son los problemas que padece la gente y los que se quedan en Colombia durante 40 años. Entonces, cuando al Estado se le olvida que esa es su función, el gobernante que administra temporalmente el Estado, entonces es cuando aparecen las autocracias y tal y cual. Y gente con personalidades peligrosas, que pueden conducir a resultados peligrosos. El centro también tiene que hablar de los resultados que produce, ¿verdad? Los resultados que se han obtenido a lo largo de la historia en todas las democracias de centro. Yo creo que eso habla por sí mismo. Y lo otro, en un momento determinado hay que discutir algo sobre qué tiene que pasar para que el centro triunfe. Cuando uno dice que debe aparecer alguien que emocione, muchos politólogos, no Sandra, le caen encima porque ese Mesías, ese carismático, podría tener connotaciones de caudillo. Y la verdad es que no necesariamente. Yo creo que el caso de Macron en Francia es un buen ejemplo. Macron ha triunfado 2 veces con ideas de centro, que logró vender bien, que logró entusiasmar en un país predominantemente de izquierda. ¿Sí? Y así hay muchos ejemplos. Yo un caso que he estudiado porque me encanta es el de Felipe González.
Felipe González, un líder carismático, hizo transformaciones extraordinarias a partir de lo que era supuestamente un partido socialista obrero español, pero que era más de centro que cualquier cosa, y logró, que es otra característica del centro, unir, convocar, escuchar, transar, entender unas grandes transformaciones, y no se volvió caudillo, porque sí creo que hoy en día la política se ha vuelto muy personalista, porque creo que eso lo dijo el señor Sartori hace muchos años cuando inventaron la televisión. Se escribió un librito que se llama Homo Videns y dijo, señores, la política cambió. Ahora es imagen, ahora es actuación, ahora es convencer, ahora es carisma. Entonces uno puede, para que lo elijan, tiene que despertar emociones, pero tiene que gobernar con la razón. Mm. Y en esa dirección, pero digamos, trayendo un poco la pregunta sobre el desempeño del centro al contexto colombiano, Antonio, quería preguntarles algo tal vez un poquito más político y menos conceptual, y es, creo que son dos preguntas, una vinculada con la otra. La primera es, bueno, ciertamente el centro no ha llegado al poder ejecutivo, pero digamos sí se consolidó más o menos como una fuerza política en el Congreso durante esta última, durante este último periodo electoral. Y tomando en consideración el ejercicio que ha hecho el centro, que no es un ejercicio unificado obviamente, pero el ejercicio que ha hecho el centro, ya sea como fuerza independiente o como fuerza de oposición, y tomando en cuenta también el desempeño electoral en otros ámbitos, ¿cuál es el balance que hacen de lo que ha hecho el centro en Colombia hasta este momento? Y creo que la razón por la que pregunto esto, y esto va a la segunda pregunta que ya empezaba a contestar Antonio, es, digamos, solamente construyendo un balance vamos a tener digamos, una desagregación de los errores y de los aciertos que pueden servir para mejorar la curva de aprendizaje del centro político en este próximo periodo electoral. Entonces, yo creo que ese es un balance que es muy importante hacer. ¿Cómo lo ven? Y si quieren, empezamos en esta ocasión con David. Bueno, a ver, yo quiero ahí darle un poco de continuidad para contestar esto a lo que venía diciendo Antonio, y es lo siguiente. A veces la gente piensa que ser de centro y las ideas de centro no emocionan políticamente. Y como la política se ha ido yendo hacia que usted tiene que decir cosas que emocionen y atraigan y capturen la atención de la gente, pues lo más simplista es irse hacia ideas populistas, demasiado simples y sin ningún contenido verdadero que diga esto es lo que necesita un país. Si ustedes miran, por ejemplo, el discurso que tenía Rodolfo Hernández en las elecciones pasadas, pues no pasaba de decir que iba a acabar con los corruptos y no sé qué, y lo decía con rabia, y eso generaba emociones en mucha gente, pero eso, pues, contenido ninguno. Entonces, yo pienso que el centro sí puede plantear soluciones y posturas claras frente a los problemas de un país, basados en un análisis y decir y explicarlo muy bien, y eso puede emocionar, pues, a un grupo de personas que quieren ver verdaderas soluciones, no cosas tan puntuales como pues, ideas populistas o ideas de utilizar la fuerza, en fin. Entonces, yo creo que con eso se puede emocionar, con un discurso muy racional, pero que le llegue a la gente, explicado en lenguaje sencillo. Entonces, ¿qué ha pasado con el centro? Pues si yo me voy a las elecciones anteriores, fue un desastre. Los candidatos de centro se pusieron a pelear entre ellos, el ego les pudo, no plantearon posturas claras frente a un país, sino que dedicaron a atacarse entre ellos mismos y de alguna manera se polarizaron, que eso fue muy triste y al final no quedó nada.
de ese centro. No sé si alguien por debajo estaba ayudando a sabotear o lo que fuera, pero no se llegó a nada. Y lo que necesitamos es personas que con equilibrio y con racionalidad analicen los problemas y ayuden a plantear buenas soluciones. Uno a veces piensa que es que el centro no puede ser los que estaban con tal partido político o los que estaban en la izquierda. No, hay gente, por eso siempre se habla de centro derecha o centro izquierda. Y hay gente que con ideas más liberales o ideas de pronto un poco más conservadoras tienen buenas ideas, pero moderadas, que son buenas para solucionar también problemas. Y yo creo que ahí cabe, diría yo, la mayoría de la gente. Por eso siempre se piensa que el centro le puede robar votos a la derecha o a la izquierda. Es verdad, porque hay gente, mucha gente prefiere posiciones, pues si usted dice es que yo soy de centro puro, y centro puro se vuelve también dogmático. Usted tiene que ser capaz de analizar las ideas de todos los lados y saber pensar y decidir cuál puede ser mejor para el país. A veces puede ser una idea de derecha, a veces puede ser una idea moderadamente más liberal, pero de alguna manera eso es lo que nos ayuda a encontrar mejores soluciones y mejores posturas. ¿Qué noté yo en los candidatos? Que no tenían posturas muy claras frente a los problemas del país. Porque a veces ser de centro, equivocadamente se piensa que es que ser de centro no puede tener una posición frente a un tema. No, la persona que es de centro tiene la posibilidad de analizar todas las aristas y saber escoger con racionalidad qué es lo mejor. Y yo creo que ahí es donde las cosas cambian. Tanto fue así que el centro dejó que la izquierda se apropiara de temas que son muy importantes hoy, como por ejemplo el cambio climático, o por ejemplo las discusiones acerca de género. Y todo esto se lo dejaron a la izquierda, y además de otras cosas. Entonces, pues obviamente cuando usted no es capaz de opinar con seguridad y con objetividad sobre un tema, se lo deja a otros y esos otros se lo saben apropiar ya con ideas mucho más extremas y eso es lo que le hace daño también a las políticas que se toman frente a estos temas. Entonces yo creo que al centro le ha faltado y le ha faltado definirse, tener posturas con tranquilidad. Ahora, un último tema, en lo político, porque pues yo estoy seguro que en todos los partidos hay gente más equilibrada y gente que tiene un pensamiento que, como lo decía Antonio ahora, es que la definición de servidor público es muy importante y a veces se pierde. Los políticos a veces se les olvida que son servidores públicos y empiezan a trabajar con agendas ocultas por otros intereses, entre ellos el de tener el poder. ¿Pero el poder para qué? Entonces, yo pienso que ahí hay una cosa que se ha perdido mucho, pero hay muchos políticos que sí se entienden ellos como servidores públicos y analizan las cosas desde muchos ángulos y no se dejan llevar por posiciones dogmáticas que les cortan las ideas y la inteligencia. Antonio. Yo quiero pensar, Sandra y David, y que el centro debería rescatar un poco la noción de eficiencia que está perdida, porque yo creo que yo no recuerdo nunca que el país estuviera hablando tanto de política. Y la mala política se nos metió. La mala política se ha tomado el país. Mala política es todas las malas prácticas que vemos y eso está atentando con las soluciones que necesitamos.
He debido comenzar diciendo que yo casi siempre que intervengo en este tipo de charlas, siempre arranco diciendo, este país es un mejor país que hace 20, 30 o 40 años. No se nos olvide, pensar que esto es un desastre lleva a precipicios ideológicos y a soluciones radicales y abruptas, y realmente no es así. Ahora, para mí el reto es que tenemos que avanzar más y mejor en todos aquellos indicadores que a la gente le importa. El centro debería rescatar la noción de eficiencia en el sentido en que sus soluciones sean efectivas, se le resuelva el problema a la gente. Y eso tiene que ver con cierta dosis de pragmatismo, que puede sonar un poco feo, vacío de contenido filosófico, pero es así. Entonces, si uno puede mirar diferentes temas, cómo lo aborda la derecha, cómo lo aborda la izquierda y cómo debería abordarlo el centro. En el tema de educación, por ejemplo, el cual insisto que tenemos un rezago dramático, los dos extremos es todo privado, inclusive vouchers privados, que era un tema como que calificaban de neoliberal, que hasta hace poco era la peor ofensa que le podían hacer a uno, y otro todo el Estado. Pues resulta que el Pilo Paga dio unos resultados extraordinarios, porque le dio acceso a la mejor educación de Colombia a estudiantes pobres. Pero se ha rechazado por cuenta de una idea radical que decir, no vamos a privatizar la educación. Esa frase no es cierta. Esa frase hay que desglosarla y destrozarla porque no es verdad, porque yo estoy pagando todo eso. En la medida en que el centro adopte posiciones que den resultados, puede presentarse como el conjunto de ideas o el partido que resuelve los problemas porque no está peleando radicalmente aferrado a ideas que no tienen ya validez porque el mundo ha cambiado. Esto tiene que ver un poco también con el gradualismo del que hablaba Hirschman. Es decir, a veces los radicales dogmáticos creen que a los puños izquierdos, puños derechos, se resuelven muchos de los problemas. No, el gradualismo ha sido la constante en la solución de los problemas de Colombia. Y hemos tenido avances, sí. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que hoy nadie discute que la salud debe ser universal y gratuita para todos. ¿Sí? Eso hace 20 años no era cierto. Ahora, ¿en qué estamos enfrascados ahora? ¿Cómo se presta? Solo el Estado, dice la izquierda, no admito nada del sector privado. Si eso funcionara, yo de centro acojo, pero no funciona. La evidencia empírica a la que la izquierda le rehúye muchas veces no demuestra eso. Por lo tanto, tienes, y aquí viene el centro, que buscar diferentes combinaciones, porque lo que quieres es que esto resulte en mediciones precisas y que tú puedas decirles a tus electores, yo, con una combinación de herramientas, oyendo, he logrado que la salud en Colombia mejore. El centro debería posicionarse como ese partido, si lo quieres, o ese plataforma que resuelve de la mejor manera posible los problemas de la gente. Y tiene que ver también con la gran dicotomía, digamos, simplificando mucho, que caracteriza a la izquierda y a la derecha. Uno es igualdad, que es una quimera, deseable, pero una quimera, y otro libertad. Ni lo uno ni lo otro existe. Por lo tanto, debemos adoptar algún conjunto de ideas que nos dé la dosis suficiente de igualdad y de libertad. Bueno, ¿Puedo sí, decir algo? sigue, David, por favor. Ahora que Antonio mencionó una palabra que la están usando como un insulto hoy en día, que es el neoliberalismo. Yo creo que y todos lo asocian a que los privados puedan ayudar a prestar determinados servicios, como por ejemplo el de la salud o las pensiones, en fin, versus un estatismo que es una cosa extrema que no funciona, que es menos eficiente, más costosa y además está sometida o más permeable a la corrupción. Pero ahí viene un tema de las funciones del Estado. El tema de la salud, por ejemplo, en Colombia, venía bien calificado. Los servicios de salud, la seguridad social en salud en Colombia, estaba calificada como de las mejores del mundo. Tenía problemas. Por ejemplo, un problema
que había EPS que cometieron errores, que cayeron en hacer cosas incorrectas, pero eso no era la mayoría del problema. Y por ejemplo, oír decir a personas que es que usted no puede hacer utilidades con la salud, pues eso suena para algunas personas, sí, pues ¿cómo? Alguien está ganando plata con los servicios de salud, pero si los hace bien, los hace eficientemente, le cumple al sistema, ¿por qué no se puede ganar un dinero el que decidió invertir un dinero para prestar ese servicio público? ¿Por qué no se lo puede ganar? Y si ponemos al otro lado la salud manejada completamente por el Estado, entonces cuesta mucho más lo que eran unas utilidades normales del privado que lo hacía, se lo llevan entre la corrupción y la ineficiencia multiplicado por lo que quieran. Entonces, al final, y además el servicio es malo. Entonces, yo diría que eso de descalificar que los privados puedan participar en la prestación de servicios públicos, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. El estatismo exagerado, pues también es una estrategia política para tener más control de los recursos públicos y poder utilizar eso con fines políticos. Y yo creo que eso es una cosa sobre la cual hay que poner una lupa muy grande, porque es que cuando usted maneja toda la salud desde el Estado, usted empieza a manipular al electorado y eso no está bien. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en descalificar determinadas cosas que han funcionado bien y empezar eso era lo que yo decía ahora, la polarización y los extremos empiezan con una descalificación muy fácil de las cosas y decir, el neoliberalismo es malo y el neoliberalismo se tiene que acabar. Pues no, no es tan malo. Y a mí no me da vergüenza decir que yo apoyo las ideas neoliberales, siempre y cuando, y ahí viene lo del centro, se usen con moderación. Que la salud la presten los privados. Bueno, ¿para qué sirve la superintendencia de salud? No es para controlar que quienes están prestando esos servicios lo hagan correctamente. No teníamos una superintendencia de salud que hacía bien esas funciones y a lo mejor por eso se presentaron irregularidades. Pero si la tuviéramos, ¿por qué el sistema financiero funciona mejor? Por eso, porque hay una buena superintendencia. Entonces, ese sí es el papel del Estado, controlar y vigilar, pero no el de prestar el servicio ineficientemente y de manera costosa. Yo creo que a mí me da pena intervenir de nuevo. Yo no sé si tengo permiso, porque es que no me da pena que no dejamos hablar a Sandra ni a Frank, porque es que como hace rato no me veía con David, entonces estamos como desquitándonos de una bitácora atrasada. Sigue, Pero sigue. entonces quiero meter la mano aquí porque de pronto yo soy un poco más socialista que David, y eso lo sabíamos y lo hemos discutido en su momento, pero... Es porque él es de Antioquia, ¿no? Es por eso. Y yo vengo del Caribe, que tendemos a ser más bien rebeldes sin causa. No, pero yo creo que... Todo vale en la costa, ¿no? Ese es un buen ejemplo, digamos, porque si bien es cierto, digamos, el centro cree en el capitalismo y cree en los mercados, no es un dogma. Y yo creo, y hay un libro muy bueno sobre eso, de un señor que se llama Branko Milanovic, que dice el capitalismo se quedó solo. Y en realidad el capitalismo ha triunfado. Las trayectorias de resultados del socialismo y el capitalismo son radicalmente favorables al capitalismo y hoy en día todo el mundo es capitalista con unas combinaciones extrañas, inéditas, como los capitalismos políticos de China y de Vietnam y demás, y con unos regímenes autocráticos y liberales, que son la consecuencia de la carencia de resultados. Pero yo creo que en estos temas de salud siempre hay dilemas morales que se le presentan al privado. Y si bien es cierto, tú puedes abrir al sector privado temas tan sensibles, en la medida en que funcionen, que es lo que se quiere, la clave es la regulación. ¿Cómo regulas? ¿A quién regulas? ¿Y quién regula? Y yo creo que eso fue lo que falló en el sistema de salud.
¿verdad? Entonces, es un arte muy difícil. Ahora, el centro cree que puede regular bien, ¿sí? La izquierda dice, yo no puedo regular, los privados siempre se van a pegar al tope de su retorno, van a tratar de maximizar utilidades, lo cual es cierto, y como hay cierta asimetría, yo no los puedo regular. El centro cree que se puede regular. Y tengo un ejemplo que a lo mejor ustedes no recuerdan mucho, pero obviamente sí, porque lo viví de primera mano, que es un buen ejemplo donde unas políticas de centro dieron unos resultados extraordinarios. Fue la masificación del uso del gas natural en Colombia. La masificación del uso del gas natural en Colombia, que yo viví como presidente de Promigas, ha sido la más exitosa del mundo en los últimos 30 años, con un conjunto de estudios rigurosos, uso de un recurso natural del Estado, una regulación impecablemente buena, un control a través de la superintendencia y una entrada, una bienvenida del sector privado bien regulado. Los resultados que se dieron fueron tan buenos que merecieron hace unos años que el paper, el documento que presentó Promegas sobre este tema, fuera, por sus impactos sociales y económicos, elegido el mejor del mundo. Para mí eso es un laboratorio, un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas y es una perspectiva de centro, porque no es radical ni de un lado ni del otro. Y esa combinación de elementos que el centro puede propiciar genera resultados en beneficio de la gente, porque el gas natural, entre otras cosas, quien lo usa tiene ingresos superiores y reduce pobreza. Eso quería agregar. Gracias, Antonio. Tengo varias preguntas, pero David, si quiere responder o añadir otra cosa, porque No, estoy al final, dispuesto a escuchar todo esto, o sea, sin preguntar, hacer otra no, Por pregunta. simplemente él me escribe ahora por el interno. No, no, no. No, sigan, sigan. No, O No, sea, no. pero sí creo tenemos otra pregunta. que estamos muy de acuerdo en que el Estado tiene que jugar un papel de regulador y vigilante. Y Antonio mencionó la superintendencia, igual yo mencioné la superintendencia de salud en mi ejemplo. Es que la superintendencia de salud nunca jugó su papel como lo debería haber jugado y la regulación perfectamente podría haber regulado el abuso por parte de pronto de los mismos prestadores de salud de el abuso de los servicios. Pero no entremos porque esta no es una discusión sobre... No, y Bueno, como un pequeño colofón, el tema de la educación. La educación pública es supremamente importante. Es imperativo que tengamos educación de buena calidad. Pero cuando uno mira los rankings en los que se encuentran las universidades públicas de la costa caribe colombiana, es de vergüenza. Entonces le mandamos una cantidad de plata, pero no le exigimos resultados. Entonces proclamamos que es importante la educación, pero cuando tienes un chico pobre, entre ir a una universidad que es la 170 del país y otra que es la 10ª, pues a ver, si alguien le da la 10ª o tiene beca para la 10ª, se va obviamente para la 10ª. Okay. Ya. bueno, entonces, gracias por todo eso. Quiero cambiar un poco el tema. Ya entiendo que no se puede generalizar sobre unos temas así, pero ¿ustedes creen que existe un consenso y o divisiones muy marcadas entre la clase, por decir, clase ejecutivo en Colombia sobre temas de, por ejemplo, seguridad, la economía, salud y educación? ¿Hay un consenso más o menos o es más divisiones marcadas? Y si son divisiones marcadas, o sea, es por sector, por región, ¿qué creen ustedes, David? Yo creo que pues puede haber en la gente de centro, sí puede haber consensos o llegar a consensos sobre estas problemáticas, porque si alguien actúa como debe actuar alguien del centro, pues debe empezar a analizar los problemas en toda su amplitud para buscar los diferentes aspectos a los cuales hay que trabajar. Y ahí es donde se llegaría a unos consensos. En ese sentido, yo creo que las personas de centro no tendrían dificultad si actúan como personas de centro para llegar a esos consensos, porque es que eso pues ya está inventado. Y cuando hablamos de temas como pues, los que hemos mencionado, de la salud, la educación, la seguridad, etcétera, pues cuando usted empieza a analizarlos, empiezan a surgir diferentes
soluciones si usted tiene la amplitud mental para analizarlo desde muchos ángulos y llegaría seguramente a muchos consensos. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos a una discusión que ya estábamos hablando ahora, y es que a la hora de hacer una campaña política, pues la gente tiende a buscar o a plantear ideas más simples que de pronto emocionen más. Y ahí es donde de pronto esos consensos pues no se ven. Pero yo diría que quien sea de centro fácilmente llega a unos consensos sobre estas cosas, no hay duda. Bueno, Yo gracias, creo que David. Antonio, o sea, siguiendo eso, no, yo, ¿crees que hay más centristas enclosetados en la clase ejecutiva en Colombia que se aparece o qué? en la clase, cuando yo creo en general, a mí me da la impresión que en general el empresariado colombiano, y lo digo en el mejor de los términos, se ha derechizado mucho a lo largo de la historia por todo lo que pasó con la violencia, con las amenazas, con una cantidad de cosas. Eso es lo que siento. Y el ejemplo que yo pongo, y David es testigo también de primera mano de esto, es lo mido simplemente por cuántos empresarios apoyamos con decisión el proceso de La Habana y cuántos no lo aprobaron. Fuimos una minoría, digamos, de lo que llaman la corriente principal de empresarios colombianos agrupados en torno a organizaciones formales. Y yo creo que ese fue un punto de, digamos, que agregó a la politización y a la radicalización. Ahora, en tratándose de, digamos, del enfoque que tienen las ideas políticas sobre los problemas, yo podría decir algo, o sea, si uno tuviera un Estado virtuoso que fuera capaz de proporcionar salud y educación de primera calidad gratuita para todos, tú en realidad no necesitarías el sector privado. Eso en la práctica no existe, por lo cual uno tiene que encontrar la combinación óptima de factores que determinen eso. En materia de seguridad, ¿qué diferencia hay o cómo se puede, por qué hay choques en materia de seguridad? Si la seguridad debería ser un imperativo del cual, digamos, la derecha se apropió durante mucho tiempo y solo ahora la izquierda habla de eso. Yo creo que en este tema de la seguridad, la diferencia la da la combinación de garrote y zanahoria que tú puedes aplicar. Y lo mismo en salud, o sea, hay sistemas de salud público en el mundo que funcionan estupendamente y no tienen las dicotomías de regular al privado, sino una regulación distinta para el público. Pero la realidad te indica otra cosa. Entonces, cuando la izquierda se percata de que un sector privado puede funcionar, simplemente lo rechaza porque su idea, su ideología fundamental no le permite aceptar eso. Entonces, el centro viene con un poco más de pragmatismo sobre estas soluciones. Sí, y yo sí creo, yo creo que la sociedad colombiana está muy de acuerdo en el qué necesitamos, la diferencia está en el cómo, y lo que debería uno buscar es como unos mínimos acuerdos sobre ciertos temas sobre los cuales no debería haber discusión. No sé, mejorar la primera infancia, la lectura, tendríamos que tener como una especie de propósito nacional que nos una a todos, que nos alegre, que haga que tengamos un logro para no estar como en este sentido de una autolástima permanente de la que hablaba López Michelsen. Mm. Una última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo y les voy a pedir respuestas cortas. ¿Qué ha aprendido en materia política el sector privado después de 4 años de gobierno de izquierda? Ay, 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 David, tú primero. Yo creo que lo más importante que se ha aprendido es que la política no es exclusiva de los políticos, sino que todos tenemos que participar en política. ¿Qué significa participar en política? No simplemente decir yo voy a las urnas y yo voto, sino que también hay que escuchar mucho más, estar más enterado de lo que está pasando en el país, si es posible,
participar en grupos de discusión. Yo no soy amigo del adoctrinamiento, soy enemigo del adoctrinamiento, pero sí soy muy amigo de las discusiones, de que la gente madure políticamente, porque los países que son maduros políticamente es una ciudadanía que es capaz de entender los problemas y pensarlos y no dejarse llevar tanto por la emocionalidad, porque yo creo que lo que sí ha pasado es que cuando tenemos un gobierno de extrema izquierda, como lo tenemos hoy, entonces tendemos a que las emociones nos lleven a buscar soluciones como el péndulo que se va hacia el otro lado. Y eso no es bueno, porque el péndulo en el otro lado tampoco tiene respuestas buenas. Por eso hablo de madurar políticamente. Y es muy triste a veces oír empresarios que tienen posiciones tan extremas y que no les dejan ver más allá de cómo se pueden solucionar los problemas y cómo las cosas se pueden hacer con raciocinio, con objetividad, de manera, digámoslo, más científica, analizando la situación y proponiendo buenas ideas. Yo creo que eso es a lo que deben llegar los empresarios. Muchos empresarios, no digo todos, pero muchos sí se han ido a los extremos pensando que las soluciones, digamos, más extremas y de pronto hasta autocráticas pueden ser la solución a un gobierno autocrático de izquierda como se pretende que tenemos actualmente. Yo creo que lo que pasa es que a mí me parece que el ejemplo está un poquito viciado por las características del líder que nos tocó. A mí me parece que es un muy mal liderazgo por donde uno lo mire. Y yo creo que personalidades y liderazgos tienen efectos enormes en la sociedad. Sobre eso hay casos, cantidades de casos de liderazgo positivo y liderazgo negativo. Yo creo que más allá de la idea de izquierda, ¿verdad? O de los impactos sociales, el liderazgo es malo, por lo cual el ejemplo está viciado por eso. Si yo fuera empresario, cambiaría un poco el perfil. No estaría de forma reactiva discutiendo cuando me ponen una reforma tributaria y defendiéndome de eso. Yo tomaría la iniciativa de decir, venga, yo voy a hacer un pacto con la sociedad. Nosotros los empresarios vamos a pagar tanto de impuestos, lo que sea, pero dialoguemos sobre cómo se invierten estos impuestos. Y creo que tenemos que ser conscientes de que hay modificaciones que hacer. La desigualdad en Colombia es muy grave. Difícilmente se corrige con impuesto y gasto social, por lo cual hay que mirar cómo uno, antes de esas dos repartos, llega menos desigual. Yo creo que esa conciencia tenemos que tenerla y me parece que debemos ser un poco más proactivos en eso. En efecto, cuando ha habido crisis en Colombia, que a los empresarios se les pide que paguen o para la guerra o para la paz, lo han hecho. Entonces yo creo que aquí hay un vínculo muy potente que es la tributación, ¿verdad? Es entre empresarios y Estado, ¿qué acuerdo positivo se puede hacer para que a través de un convenio duradero pueda haber unos ciertos impactos? Eso genera círculos virtuosos. Eso ha pasado en algunas ciudades. Se pone un impuesto y se demuestra a quien paga el impuesto que se está haciendo una tarea o una obra, porque hay una enorme desconfianza. Entonces, los empresarios se justifican en que tienen impuestos altos, lo cual es cierto para hacer todo tipo de, no sé, eluden y critican y cuestionan. Ahí tiene que haber algo. Y nos enseña que sí, que tenemos que elevar el nivel de la discusión, tener más acciones colectivas, tener sociedades civiles más empoderadas y ser más propositivos frente a nuestro rol como inversionistas, que es determinante en la generación de empleo y el impacto social que eso puede tener. Muchas gracias, Marta. Gracias. Muchísimas gracias, David, Antonio, Ken, Sandra, por esta gran conversación. Creo que una de las más dinámicas que hemos tenido en esta serie. Gracias a todos por estar con nosotros hoy y los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales para recibir noticias sobre los próximos episodios de esta misma serie sobre el centro en Colombia, tanto como otros eventos que tenemos. De nuevo, gracias a todos por Gracias. Gracias a ustedes. Encantado. Gracias. A la próxima.